desilusionan, sí, desilusionan, pero los por qué lastiman y pueden lastimar mucho. ¿Querés saber a qué me refiero? Bueno, te lo voy a decir, te lo voy a explicar, porque estoy seguro que tanto vos como yo, como algunos que querés y conozcas mucho, conviven o convivieron durante mucho tiempo con porqués y con peros que los han desilusionado, que los han amargado y que los han lastimado durante muchos años de su vida. Es difícil convivir con un pero en tu vida y es difícil convivir también con un porqué que te lastima constantemente. ¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querido hermano? Qué bueno verte y qué lindo poder hacerlo a la luz de la palabra del Señor. El libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, comienza relatándonos la historia de Elizabeth y Zacarías. Elizabeth y Zacarías, los primos del Señor Jesús. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Primo de Jesús. Increíble. Sí, él era Zacarías, sacerdote del linaje de Aarón, pero era el primo del Señor Jesús también. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Bueno, nos cuenta la historia de Zacarías y de Elizabeth. Dos personas, un hombre y una mujer, intachables delante del Señor, que vivían, cumpliendo sus sueños, sirviendo en la casa del Señor. Pero, sí, había un pero en su vida. Y la palabra del Señor, esta historia, Lucas cuando escribe se encarga de dejarlo bien claro. Dice, eran justos delante del Señor, pero no tenían hijos. Y uno dice, ¿por qué tiene que decir esto, no? ¿Por qué este pero se interpone tanto en la descripción de este hombre, de esta mujer? Es que a veces el pero con el que convivimos atraviesa nuestra vida entera, ¿no? Y podemos verla en muchos casos. Sí, yo me doy maña para muchas cosas, pero no tengo un título. Sí, mi vida es linda, mis hijos son buenos, pero mi matrimonio fracasó. Sí, yo trato de ser feliz, pero no gano un mango. ¿Cuántas cosas hay que se forman en nuestra vida, en nuestra mente, como un gran pero? Ese pero que nos nubla el cielo, que nos amarga, que nos entristece, que nos frustra, que nos desilusiona de la vida. Es difícil vivir con un pero. Pero además hay un porqué, y los porqué a veces lastiman, acusan. El relato continúa diciendo, eran justos delante del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Qué tremendo, ¿no? No tenían hijos. Ya era bastante duro el no tener hijos en ese momento para ellos. Eran justos delante del Señor, servían al Señor, eran intachables, pero no tenían hijos. Y eso no les dejaba tener completa su alegría. Pero además de esto había un porqué, porque Elizabeth era estéril. Había algo que la acusaba, que la culpaba, que la hacía sentir y le mostraba que la culpable de esa frustración, la culpable de esa tristeza, la culpable de ese pero que no los dejaba ser plenos, era ella. Qué terrible, ¿no? Eran justos delante del Señor, pero no tenían hijos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es difícil convivir con eso, pero bueno, tarde o temprano uno se acostumbra. Porque Elizabeth era estéril y eso debe haber afectado su matrimonio, debe haber afectado su autoestima, cuántas cosas, ¿no? Lo bueno de todo esto es que tenemos al Señor y vos también tenés al Señor para ayudarte a convivir con tu pero y con tu porqué. En la vida de José, muchos años antes de esto, lo vemos claramente. Lo vimos hace poquito y lo volvemos a ver ahora. Dice la palabra de Dios, Éxodo 50, 20, donde dice que José hablando con sus hermanos les dice, ustedes me quisieron matar, pero Dios me trajo hasta aquí para salvar la vida de ustedes y de muchos más. Más adelante el apóstol Pablo en Romanos dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios acomoda a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Sí, yo sé que convivir con ese pero y convivir con ese porqué es difícil, es duro, es complicado. Pero Dios, no te olvides que más allá de cualquier pero y de cualquier porqué, tenemos pero Dios, tenemos a Dios. Un Dios que te ama, un Dios que acomoda todo para tu bien y un Dios que puede cambiarle el propósito a cualquier pero y a cualquier porqué. Que Dios te bendiga.